Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro Las guerras de los dioses y los hombres de Zecharia Sitchin. Estamos viendo en la última grabación la referencia que hace Zecharia Sitchin sobre esa primera guerra de la pirámide, refiriéndose a la gran pirámide, la más grande, ahí las 3 pirámides de Egipto, la más grande, en el valle de Gizeh. Esa guerra entre tío y sobrino, o sea, entre Set y su sobrino Horus, y que fue vencido. El tío fue vencido por Horus, tío Set, y decía que Horus fue ayudado por uno de sus tíos, Ningisida, hijo de Enki, que le construyó un disco volador. Un disco alado, es un disco volador. No quiere decir que tenga alas, sino que vuele, un disco volador, un disco alado. Como diríamos un ovni, un plato volador. Y que se lo diseñó, o sea, la capacidad de estas personas para la inteligencia, ¿no? La ciencia que tienen en la cabeza estos Anunnaki, que tienen miles de años, millones de años más avanzados que nosotros en tecnología. Le construyó ese disco volador y que también su abuelo Ra en Egipto, que es el mismo Marduk de Mesopotamia, también le ayudó. Y que esa lucha fue ahí en la península del Sinaí, en donde resultaron muertos numerosos seguidores de Set. Tras fracasar los esfuerzos que otros dioses hicieron por restablecer la paz, Set y Horus se enfrentaron en un combate personal en el Sinaí. O sea, dejaron los ejércitos a un lado y se desafiaron. Esa manera de luchar se sigue practicando y se practicó ya entre los terrestres. En la Edad Media los ejércitos y en otros lugares de Europa, fuera de Europa también se decidían esas guerras a veces sacando cada bando un luchador, un guerrero que luchara con el contrario. Hasta en la Biblia encontramos esa manera de resolver conflicto, una guerra. La lucha entre David y el gigante Goliat, ya encontramos esa manera. Dice que entonces Set y Horus dejaron sus ejércitos a un lado y se desafiaron los dos a una lucha. Y así sucedió. Una lucha aérea con naves y misiles, y que fue Horus el vencedor. Entonces, que otros dioses hicieron esfuerzo para que se parara esa guerra, ¿no? Para que se encontrara la paz entre los dos. Porque la guerra era por el control del Bajo Egipto, donde está la pirámide. Y se enfrentaron, no hicieron caso a los esfuerzos de paz de los otros Anunnaki o dioses, como le llaman los terrestres. Dice, Horus y Set se enfrentaron en un combate personal en el Sinaí. En el transcurso de la batalla, Set se ocultó en unos túneles secretos. ¿Será que existen esos túneles todavía en la península del Sinaí? Lo sabrán los gobiernos de Israel, de Egipto, esos túneles. Si existen, no lo van a decir. Información estratégica y de seguridad nacional, entonces, pero no sabemos. Puede ser que existan esos túneles todavía, o que no hayan sido encontrados, o puede ser que sí. Entonces él se escondió en unos túneles secretos en alguna parte de la península del Sinaí. Pero en otra batalla perdió los testículos. De manera que el Consejo de los Dioses le dio la totalidad de Egipto como patrimonio a Horus, al triunfador. La totalidad de Egipto, ¿qué significa? Que le dio el Alto y el Bajo Egipto, las dos coronas. Unió entonces los dos reinos, porque Horus estaba reinando en el Bajo Egipto, donde está la pirámide. Heredó el territorio que era de su padre Osiris, que fue asesinado por su hermano Set. Y Set reinaba en el norte, en el Alto Egipto.
pero ambicionaba el Bajo Egipto porque ahí estaban las pirámides, eso le daba mucho poder. Entonces a Horus se le asignó la totalidad del territorio, el Alto y el Bajo Egipto, por haber triunfado sobre su tío Set. ¿Y qué fue de Set? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo después de ser vencido? Uno de los 8 dioses descendientes de Enki o Ptah en Egipto fue desterrado de Egipto y estableció, lo condenaron al destierro, o sea, lo expulsaron de sus antiguos territorios. Recuérdense que el África es el territorio del clan de Enki, ¿no? Y quienes están luchando aquí son 2 miembros del clan de Enki. Todavía no ha entrado el clan de Enlil a esa guerra. Es entre 2 miembros del clan de Enki, ahí en África, por la pirámide del Sinaí. Entonces, hacia el este, caminando hacia Palestina, Israel, ya eso es territorio de los enlilitas. Y es allá donde se va a Set, después que es desterrado de Egipto, a ocupar un territorio que no era del clan de Enki. Eso va a crear problemas, especialmente la segunda guerra de la pirámide va a crear ese problema. Esa ida de Set a ese territorio de los enlilitas hacia el este de donde está la pirámide ahí en Egipto. ¿Y qué fue de Set, uno de los 8 dioses descendientes de Enki o Ptah, como se le llamaba en Egipto? Fue desterrado de Egipto y estableció su morada en tierras asiáticas al este, hacia lo que hoy es Palestina, Israel. Por esos lugares se fue, que es territorio de los enlilitas, como ya les dije. Y estableció su morada en tierras asiáticas al este, en un lugar que le permitía hablar claro desde el cielo. No sé qué significa esa expresión. Secharia Sitchin la coloca entre comillas, tampoco la detalla qué significa. Hablar claro desde el cielo se le permitía en ese lugar donde él estaba. ¿Sería él, Set, el dios al que llaman Enshak en el relato sumerio de Enki Niñarsak? Aquel al cual los amantes Enki y Niñarsak le asignaron Tilmun. En la lectura anterior leíamos que el plano que estaban haciendo Enki y su media hermana y amante Niñarsak, Enki le propuso a Niñarsak, después que ella lo curó por haberlo envenenado, ella misma lo curó, y él le propuso, ¿por qué no nos quedamos los dos con el espacio puerto que está aquí en tu región, en el Sinaí, y la pirámide que está allá en mi territorio en África, y dejamos a la gente de Enlil fuera? O sea, tomamos nosotros el poder y el control de todo. Y una de las propuestas de Enki fue, ¿por qué no le entregamos a Enshak, que sea el señor de esta región aquí del espacio puerto, de Tilmun, donde vivía Niñarsak, en la península del Sinaí? Entonces Secharia Sitchin se pregunta, ¿sería ese Enshak el mismo Set que Enki y Niñarsak le entregan, en su plano le entregan la península del Sinaí, o sea, el espacio puerto? Que sea era el señor de Tilmun, como se llamaba a la 4ª región del Sinaí ahí. Eso es lo que Secharia Sitchin se pregunta, ¿sería el mismo tipo, Enshak y Set, la misma persona? Si así fuera, sería él el dios egipcio Kamita, porque los descendientes de los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, a Cam le correspondió, lo enviaron los Anunnaki, o los llamados dioses, a que ocupara el territorio de África, que es el territorio de la gente de Enki. Entonces, por eso dice aquí que él era de Kamita, ¿no? Porque estaba en ese territorio que se le asignó a ese hijo de Noé llamado Cam. Por eso dice Secharia Sitchin, si fuera así, él, el dios egipcio Kamita, que extendió sus dominios a la tierra de Sem. La tierra de Sem era la península del Sinaí, Palestina, Israel, Siria y el Líbano. Eso eran terrenos de Sem, de los semitas. Los dioses, los Anunnaki, le entregaron a ese otro hijo de Noé. Ustedes se van a establecer en estos territorios.
territorio de los semitas. Entonces, fíjense, Set, después de ser destronado en Egipto y vencido, se va a esa región que no le corresponde. Porque ya los dioses o los Anunnaki han repartido los territorios para los 3 hijos de Noé. Y a lo que le corresponde a Set es el territorio de Egipto, donde está Enki. Pero él se va al territorio de Sem, de los semitas, descendientes de Sem, y que es la parte que va hacia el este, ¿no? Hacia el Líbano, y ocupa esos terrenos. Y eso va a traer problemas con los elilitas, que van a reaccionar. Sería, si fuera Inshak, el mismo Set, sería él el dios egipcio Kamita que extendió sus dominios a la tierra de Sem. Más tarde se conocería como Canaán, ese territorio entre la península del Sinaí hasta el Líbano. Canaán. Los relatos bíblicos se podrían comprender así, pues a partir del resultado de la primera guerra de la pirámide. El resultado de la primera guerra de la pirámide es que Set, siendo Kamita del clan de Enki, que le corresponde el territorio solamente en África, desterrado, él mismo se va y se establece en territorio que no le corresponde, el territorio que es de los enlilitas. Y eso va a traer la reacción de los enlilitas y va a dar pie a la segunda guerra de las pirámides. Dice Zecharia Sitchin, los relatos bíblicos se podrían comprender así pues a partir del resultado de la primera guerra de la pirámide. Y también en esto habría que encontrar las causas de la segunda guerra de la pirámide. ¿Ve? En esta decisión de Set de irse hacia el este, territorio que no le corresponde, eso va a ser causa de esa segunda guerra de la pirámide. Después del diluvio, además del espacio fuerte y de las instalaciones de orientación y guía, también se hizo necesario reubicar un nuevo centro de control de misiones. El centro de control de misiones antiguo, antes del diluvio, estaba en Nippur, ahí en Mesopotamia, donde vivía Enlil. Él comandaba. Después del diluvio se construye otro espacio puerto, y el centro de control de misiones se va a colocar ahí en lo que hoy es, en ese lugar donde está hoy Jerusalén. Eso es lo que está diciendo Zecharia Sitchin. Después del diluvio, además del espacio puerto y de las instalaciones de orientación y guía, también se hizo necesario reubicar un nuevo centro de control de misiones. ¿Cuáles son las instalaciones de orientación y guía? Está en Egipto la Gran Pirámide, que es una guía cuando vienen las naves desde arriba. Es una guía, y la otra guía es el monte donde, ahí en la península del Sinaí, el monte Ersak, donde está reinando Niñarsak, que hoy se le llama el monte Santa Catalina. Y la tercera referencia de orientación de las naves que vienen desde el espacio sigue siendo el monte Ararat, allá en lo que hoy es Turquía, entre Turquía y Armenia. Entonces ese corredor desde Egipto hacia Turquía, hacia arriba, hacia el este, entonces es lo que Zecharia Sitchin denomina aquí instalaciones de orientación y guía. Además, dice, también se hizo necesario reubicar un nuevo control de misiones, similar al que había existido en Nippur. Hemos demostrado, dice Zecharia Sitchin en el libro llamado Escalera al Cielo, que la necesidad de equidistancia desde este centro al resto de instalaciones espaciales obligó a ubicar ese centro de control sobre el monte Moria, ahí lo que hoy es Jerusalén, el monte de la dirección, el centro de la futura ciudad de Jerusalén. Este lugar, tanto en los textos mesopotámicos como en los bíblicos, se encontraba ubicado en las tierras de Sem. Eso es de los semitas, de los enlilitas. El otro hijo de Noé, Sem. Esos son los territorios que los Anunnaki, no son los mismos hijos de Noé que se reparten los territorios.
Son los Anunnaki que hacen las divisiones de la tierra y le asignan a cada hijo de Noé sus territorios. Usted va a estar en África, eso le dijeron a Can, el hijo de Noé. Al otro hijo Sem, usted va a ocuparse aquí de los territorios que están desde el Sinaí hasta allá, hasta Líbano, Siria y esos lados. Y al otro lo mandaron más allá, al lado caminando hacia el norte, ya después de Turquía, a Jafet. Dice, entonces sigue diciendo Secharia Sitchin, este lugar estaba ubicado entonces en un dominio de los enlilitas. Sin embargo, terminó siendo ocupado ilegalmente por el linaje de Enki. ¿Cómo? Cuando Set sale de África derrotado y va y se mete en esos territorios que no le corresponde. Por eso dice, terminó siendo ocupado por los dioses camitas, que son el hijo de Noé, Can. Y por los descendientes del camita Canaán. ¿Quién era Canaán? Era un hijo de Can. El Antiguo Testamento se refiere al país del cual Jerusalén se convertiría con el tiempo en su capital como Canaán. Toda esa región ahí desde la península del Sinaí hasta el Líbano se reconoce hasta hoy como Canaán, el territorio de Canaán, y en los textos bíblicos se reconoce eso también, ¿no? El territorio esa era la región de Canaán, porque se estableció un camita que era Set ilegalmente en esos terrenos, y Can tuvo un hijo llamado Canaán, que fue el que siguió ese establecimiento en territorio que no le correspondía. Entonces en el Antiguo Testamento se refiere a ese país del cual Jerusalén se convertiría con el tiempo en su capital como Canaán, que fue el nombre del cuarto hijo, el hijo más joven de Can. Entonces del cuarto hijo significa que tenía 4 hijos, ¿no? Entonces el más joven de todos es Canaán. También escogió a Canaán para descargar sus iras, relegando a sus descendientes a ser siervos de los descendientes de Sem. Esto lo vamos a explicar ahora. La improbable excusa para este trato fue que Can, no su hijo Canaán, había visto accidentalmente los genitales de su padre Noé. De ahí que el Señor hubiera maldecido a Canaán, diciendo, maldito sea Canaán, sirviente de sirvientes, será entre sus hermanos. Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, que Canaán sea sirviente de ellos. Esto está en el Génesis 9. Le voy a leer un poco ahora en la Biblia, el Génesis 9. Esta es la Biblia de Jerusalén, se llama esta Biblia en español. El Génesis 9, el capítulo 18, dice, y siguiente, dice, los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Can y Jafet. Can es el padre de Canaán. Pero son 4 hijos y el texto bíblico solo menciona uno. ¿Por qué? Porque hay una manipulación. El escritor de este texto parece que es de la línea de Sem, de los enlilitas, ahí en esa región de lo que hoy es Canaán. Entonces, ¿por qué él menciona al hijo más pequeño de Can y no a los otros 3? Porque está preparando el texto para justificar lo que viene después. Hay una manipulación aquí de texto que no es nueva. En la Biblia sucede, de hecho, eso muchas veces. Y la Biblia tiene un problema, que los textos antiguos no dicen todo. Solo cogen pedacitos interesados para justificar algo. Y eso hace que el que lee la Biblia se desquicie un poco y no encuentre como el sentido de lo que se está planteando en ese texto bíblico. Entonces hay que ir, como hizo Secharia Sitchin, a los textos originales que están en las tablillas descubiertas en Sumeria. Y de esas tablillas, de algunos textos de esas tablillas, es que los textos del Antiguo Testamento fueron tomados. Entonces se aclaran mucho estos textos muy resumidos en la Biblia, leyendo los textos de esas tablillas sumerias. Entonces fíjense, aquí solamente menciona al más pequeño.
Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Ya comienza con ese detalle. Es sobre Canaán que va el negocio. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, plantó uvas. Bebió del vino, se hizo vino, con la fruta, con la uva. ¿Quiénes le enseñaron a los terrestres a hacer el vino? Los Anunnaki. Una mujer en concreto que era especialista en eso, en fermentar fruta, le enseñó a los terrestres a hacer vino de fruta, bebida fermentada. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. O sea, él mismo fue que cometió el error, ¿no? Y es que cuando, yo no sé si ustedes han tomado frutas, licor de frutas fermentadas, mucha gente lo hace con azúcar, otros con azúcar oscuro, otro con raspadura, dice ese producto de la caña, del líquido de la caña solidificado. En México hay una bebida que se llama tepache, que se le echa un pilón de azúcar endurecido, no se dice pilón, como un triángulo, y entonces se le echa y eso le da como un color oscuro a esa, y se colocan frutas, sobre todo a veces cáscaras de lo que llamamos piña, en otros lugares le dicen ananás, y se deja ahí por 2 o 3 días y fermenta, y uno saca ese líquido y lo coloca en la nevera, lo enfría, o le coloca hielo y lo bebe. Pero hay una cuestión que si usted no conoce, usted comienza a beber ese líquido azucarado con hielo y termina embriagándose, porque uno cree que no tiene alcohol o alcohol. Y eso fue lo que le pasó a Noé, porque es como un jugo, y no es un jugo, es como un refresco, y resulta que tiene alcohol. Y Noé se le fue la mano, como dicen, ¿no? Y bebió y entonces se emborrachó. Y se quedó desnudo, dice. Quedó desnudo en medio de su tienda. ¿Por qué una persona embriagada queda desnudo? Faltan detalles. Porque usted se embriaga, puede caer y dormirse, pero ¿por qué tenía que estar desnudo? ¿Qué fue lo que hizo? No da los detalles el texto este de la Biblia. Bebió del vino Noé, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, de nuevo el escritor ya van 2 veces, porque eso lo menciona al hijo más pequeño de Cam, a Canaán. Ve, al principio decía Cam, y Cam es el padre de Canaán, y ahora vuelve otra vez. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, vuelve y mete a Canaán, porque está preparando todo para culpar a Canaán, que no hizo nada. Aquí en este relato él no fue que vio a su padre desnudo, fue Cam, el padre de Canaán. No, Canaán no estaba ni por ahí, a lo mejor. Y es como se hace hoy. Esa técnica de preparar con la información o la desinformación para después hacer un ataque, eso se sigue usando hoy por Estados Unidos, ¿no? Demonizar, y eso ya se hizo antiguamente. Demonizar a alguien, desinformar sobre esa persona para después justificar un ataque. No fue eso que hizo Estados Unidos con Irak. Primero eran amigos de Saddam Hussein, el que dirigía Irak, y le vendían armas de todo tipo, hasta armas armas químicas le vendieron, y Saddam Hussein mató a cantidad de iranianos, gente de Irán, con esas armas que le vendió Estados Unidos. Era amigo de Estados Unidos. Y por ahí andan las fotos con los secretarios de defensa de Estados Unidos, retratados, abrazados y sonriendo con Saddam Hussein. Y de repente lo convirtieron en enemigo, ¿no? Y comenzó los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos a demonizar a Saddam Hussein.
y donde quiera parecía que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, y apareció el secretario de Defensa de Bush, hijo, en la Asamblea de la ONU con un frasquito diciendo, miren, aquí está la prueba que Saddam tiene armas de destrucción masiva. Tenemos que atacar y destruirlo antes de que él destruya a la humanidad, ¿ves? Así que hablan los estadounidenses. Ellos hablan en nombre de la humanidad y son mentirosos. Hay países que ni saben dónde está Irak. No tienen nada que ver, nunca tuvieron que ver con ese gobierno de Irak. Y están en el mundo. Pero miren cómo hablan los estadounidenses, ¿no? El mundo está en peligro. Porque ellos se creen que ellos son los salvadores del mundo. Ustedes no ven las películas estadounidenses, donde siempre aparecen unos héroes idiotas que se ponen la ropa interior por fuera y son los salvadores del mundo, la Liga de la Justicia y toda esa porquería que viene de Estados Unidos, que mucha gente lo ve como cultura. Pues es así que hablan, ¿no? Como si fueran representantes del mundo. Mienten, porque son ellos que están detrás de todo. Y entonces comenzó la demonización contra Saddam Hussein, y el Colin Powell, que ya falleció, que era secretario de Defensa, mostró ese frasquito. ¿Qué dijo Colin Powell después que pasó la invasión? Que ahí no había, que eso fue un punto negro en su currículum, porque él estaba consciente de que estaba mintiendo, engañando a todo el mundo. Y cuando le preguntaron a Bush, que era el presidente, y le dijo, no, ahí nunca hubo armas. Eso fue para tranquilizar o ganar la confianza del público, de la gente, y preparar la guerra. Porque hay que ganar la conciencia a la gente que apoye la guerra, y entonces la hacemos. Pero ahí nunca hubo armas. Saddam no tenía. Estaba desarmado de armas. Por eso la resistencia no valió la pena, porque Saddam no tenía armas. Casi lo desarmaron los mismos estadounidenses y europeos, ingleses, alemanes, franceses. Pero lo invadieron. Y la matanza que se hizo en Irak, por ahí andan las fotos, ¿no? Los abusos en las cárceles, en una cárcel de Abu Ghraib. Es horrible, una deshumanización de esos soldados estadounidenses. ¿Hasta dónde llegan? Son animales, no son humanos. La humillación a los presos iraquianos. Y mandando bombas en cualquier lugar, sin importar con civiles ni nada, ¿no? Primero demonizaron el tipo, prepararon a la gente, a la gente que se deja llevar por esos medios de comunicación vendidos en todos nuestros países, al imperio. Y después, ya que estaba la gente convencida, le mandó el ataque a Saddam Hussein. Una amenaza para la humanidad, dicen. Ellos son los que están acabando con la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Lanzando bombas atómicas en Japón y matando en Yugoslavia. ¿Sí? Desmembraron un país completo, Yugoslavia, en varios pedacitos de países. Destruyeron a Libia, lo mejor que tenía África. Es horrible lo que esa gente, miles, y nunca han ido a la justicia. Y fíjense ya cómo comienza igual, el mismo método aquí. El escritor, que es de los de Zen, que escribe este texto, y ves, al principio ya va, la primera vez que nombra a Canaán es al principio, que no tiene nada que ver. Dice, y Cam es el padre de Canaán. ¿Por qué es que ese detalle si eran 4 hijos? ¿Por qué solo menciona a Canaán? Porque está preparando el terreno, la desinformación, para caerle encima después a Canaán. Y vuelve otra vez y menciona a Canaán. Dice, y vio Cam, padre de Canaán. ¿Por qué tiene que decir que es padre de Canaán? Y los otros 3 no lo menciona de nuevo. Vuelve y menciona a Canaán porque ese es el objetivo de la desinformación. Ese va a ser el que será atacado y condenado a ser siervo de los otros, esclavo. Es por eso que el texto está manipulado por el escritor para caerle encima a Canaán y no a los otros 3 hermanos. Y ya veremos por qué. Y vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus 2 hermanos afuera, Sem y a Jafet.
Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho con él su hijo menor Can, fue Can que hizo, que lo vio. Y hizo bien porque lo vio en esa situación y fue a buscar a los otros dos hermanos. El papá también de esa manera, vamos a ayudarlo. Pero ¿por qué viene una condena? ¿Qué fue lo que hizo? Es que no hay condena, es que el escritor está justificando el ataque que viene sobre Canaán. ¿Ve? Entonces, Sem y Jafet fueron y andando, caminando de espalda para no ver el desnudo del padre, dice. Lo cubrieron con un manto. Yo no sé cómo se cubre un cuerpo con un manto si usted no lo ve caminando siempre para atrás y nunca mirando. El relato es extraño porque es simplemente una manipulación para justificar otra cosa. Por eso no le preocupa esos detalles que yo estoy planteando el escritor. Cuando despertó Noé, fíjense ahora cómo viene ahora la contradicción. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor Can, entonces ¿qué dice Noé? Ve, maldito sea Canaán, pero que no fue Canaán que lo vio desnudo, fue Can. Porque ven como ya el texto viene manipulado para atacar a Canaán. Maldito sea Canaán, y no maldijo a Can. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, o sea, esclavo de los otros. Que siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem. Está refiriéndose a Enlil. Y sea Canaán esclavo de Sem. Los semitas donde Canaán se metió. Sea Canaán esclavo suyo, haga Dios dilatado Jafet, habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Pura manipulación. Ahí viene también algo de la moral hipócrita que tenemos hoy, señores, implantada por las religiones, la judaica, los musulmanes, los católicos, los llamados cristianos. La hipocresía de la religión, un ataque al cuerpo frontal, una lucha con el propio cuerpo humano, contra el propio, especialmente con el cuerpo de la mujer. La lucha de la gente que se consagra a Dios, las monjas, los sacerdotes, los pastores, es siempre ver el diablo en lo que es sexo, la sexualidad humana. No verla, es pecado. Eso es cosa del diablo, es pecado de la carne. Dije, Pablo después que estuvo casado mucho tiempo y bregando con mujeres para aquí y para allá, se convirtió y entonces comenzó a mandar leyes encima del cuerpo, ¿no? Y inventó el pecado de la carne, después que él ya había comido tanto, y que se convierte y cree esas cosas. Y esas normas morales siguen guiando a muchas iglesias hasta el día de hoy. Es una lucha contra la sexualidad plantada que no para, ¿no? Todo lo que es sabroso y da placer es cosa del diablo. Entonces hay que combatirlo. El pecado de la carne. Pura hipocresía, nunca fue nada de eso. Es pura teoría que se han inventado ellos para justificar su dominio sobre las personas. Entonces ahora Zecharia Sitchin va a aclarar por qué este tipo menciona a Canaán si no tenía nada que ver con el hecho de ver a Noé desnudo. Fue su hijo Can. No fue Canaán que lo vio, fue el padre de Canaán que es Can. Pero no condenó a Can, condenó a Canaán. ¿Por qué? Porque el objetivo es Canaán, no era Can. Es un texto muy manipulado, ya les mostré. Ahora Zecharia Sitchin va a aclarar realmente qué era. Dice, el relato del Génesis deja muchos aspectos sin explicar. ¿Por qué se maldijo a Canaán si fue su padre el accidental transgresor que vio a su padre Noé desnudo? ¿Por qué se le castigó a ser esclavo de Sem y del dios de Sem? ¿Y cómo se involucraron los dioses en el crimen y en su castigo? Pregunta que se hace Zecharia Sitchin también, ¿ve? Si se lee la información suplementaria, o sea que no está en ese texto del Génesis,
Si se lee la información suplementaria que aparece en el libro que no está en la Biblia, llamado Libro de los Jubileos, que los judíos lo tienen como un libro canónico y lo leen. Si se lee ese libro, queda claro que la verdadera ofensa no fue el ver o no ver el cuerpo del padre desnudo, no tiene nada que ver con eso. La verdadera ofensa fue la ocupación ilegal del territorio de Sem. Tras la dispersión de la humanidad y la asignación de territorios a los distintos clanes, el libro de los jubileos dice: Can y sus hijos fueron a la tierra que él iba a ocupar, la tierra que se procuró como parte en el país del sur, que es África. Pero entonces, en el viaje que les llevaba desde donde se había salvado Noé, ¿a dónde se salvó Noé? En el monte Ararat, con su gente. Después que se secó el territorio, la llanura de Mesopotamia, descendieron de allá y comenzaron a plantar. Y ahí después llegan los Anunnaki y deciden dividir el territorio. O sea, formar regiones, repartirse la tierra, esas tierras de por ahí. Y le asignan a cada hijo de Noé su territorio. Mira, usted, el Can, se va a la región del África. Esos van a ser sus dominios y de sus descendientes. A Sem se le da ahí la parte de Mesopotamia, la parte de lo que hoy es Israel, Palestina. Entonces, fíjense lo que pasó aquí. Dice, cuando venían ya los hijos de Noé, cada una a ocupar su lugar, y los hijos de Can iban descendiendo hacia el sur, vienen del este, iban descendiendo hacia lo que es Egipto por ahí, pasan por el Líbano, porque vienen ya desde Turquía, desde allá del este hacia arriba, ¿no? De las tierras altas, vienen descendiendo y pasan por el Líbano. Después del Líbano tiene que entrar en Palestina, después en Palestina el Sinaí, después el Sinaí llega a África, que son los dominios que los Anunnaki les entregaron a Can y a su descendiente. Entonces, cuando vienen descendiendo de allá del este hacia el sur, fíjense lo que hace Canaán. Can y sus hijos fueron a la tierra que él iba a ocupar, la tierra que se procuró como parte en el país del sur, como su parte, sus dominios. Pero entonces, en el viaje que les llevaba desde donde se había salvado Noé hasta su lugar asignado en África, Canaán vio la tierra del Líbano, porque venía bajando desde allá, de Turquía, de esos lados, hacia el Sinaí. Canaán vio la tierra del Líbano hasta el río de Egipto, que era muy buena. Y así cambió de opinión. ¿Qué significa que cambió de opinión? Que en lugar de seguir hacia África, ocupar el lugar que los Anunnaki, los dioses le habían asignado, se detuvo en el Líbano y dijo, no, esto aquí es mío. Que fue un territorio que los Anunnaki le asignaron al otro hijo de Noé, llamado Sem, a los semitas. Y Canaán se detuvo en el Líbano y no quiso seguir bajando hacia Egipto, hacia los territorios que le asignaron. Se quedó ahí, ocupó el territorio que no le correspondía. Esa es la verdadera razón. Esa es la verdadera ofensa que el texto de la Biblia no nos dice. No, dice, cuando iba bajando hasta el río de Egipto, que era muy bueno, el río de Egipto es el Nilo, vio que la tierra del Líbano era muy buena y así cambió de opinión. Él no fue hasta la tierra de su herencia, al oeste del mar Rojo. En lugar de esto, vivió en la tierra del Líbano, al este y al oeste del Jordán, que se le había asignado a los de Sem. Entonces, Canaán ocupó un territorio que no le correspondía. Tanto su padre, Can, como sus hermanos intentaron disuadir a Canaán de aquel acto ilegal, diciéndole, y Can su padre, y Cus y Misrayim sus hermanos le dijeron a Canaán, te has asentado en una tierra que no es tuya y que no nos ha tocado en suertes. Los Anunnaki, los dioses, no nos entregaron ese territorio a nosotros, no nos tocó en suerte, en la repartición que se hizo, que ellos hicieron. No lo hagas, pues,
Si lo haces, tú y tus hijos caerán en la tierra y serán malditos por sedición. Desobedecieron la orden de los Anunnaki, de los dioses. Pues por sedición te has asentado, y por sedición caerán tus hijos, y se te desarraigará para siempre. No habites en la morada de Sem, pues a Sem y a sus hijos le correspondió este territorio en suertes. Le indicaron que si ocupaba ilegalmente el territorio asignado a Sem, entonces sería maldito eres y maldito serás más allá de los hijos de Noé, por la maldición que nos ata por juramento en la presencia del santo juez y en la presencia de Noé nuestro padre. O sea, quebró el juramento, aceptamos los territorios que los dioses nos dieron. Él quebra el juramento y dice, no, me voy a quedar aquí en el Líbano, este territorio me gusta y ustedes sigan para África, yo me quedo aquí. Pero Canaán no les escuchó y vivió en la tierra del Líbano, desde Hamat hasta las puertas de Egipto. ¿Ves? Desde el Líbano hasta la península del Sinaí. Él y sus hijos hasta el día de hoy. Por esta razón es que el país se llamó Canaán, donde vivían los cananeos, como dice el texto bíblico. Por detrás del relato bíblico y pseudoepígrafo de una usurpación territorial a cargo de un descendiente de Can, debe existir un relato de usurpación similar a cargo de un descendiente del dios de Egipto. No debemos olvidar que la división de tierras y territorios no se hizo entre pueblos, sino entre dioses, los Anunnaki, los llamados dioses. Un pueblo solo podía asentarse en un territorio asignado a su dios y solo podía ocupar el territorio de otro si su dios había extendido sus dominios hasta aquel territorio, por acuerdo o por la fuerza. Como Set ocupó esos territorios por la fuerza, no le correspondía, entonces Canaán se sintió en derecho de quedarse también por esos lugares, que no le fue asignado ese territorio. Por ahí que viene el problema. No es tanto la moralización de que vio a Noé desnudo, no lo vio, eso es pura manipulación para justificar los ataques contra los cananeos. ¿Y qué es lo que hacen los judíos cuando vienen de Egipto? Ocupar esos territorios y matar a toda esa gente por ahí, que son primos lejanos todos. La ocupación ilegal de una región entre el espaciopuerto del Sinaí y el lugar de aterrizaje de Baalbek, ahí en el Líbano, por parte de un descendiente de Can, solo pudo suceder por haber sido usurpada por un descendiente de las deidades camitas, por un dios joven de Egipto, Set. Y esta, como hemos visto, fue en realidad la consecuencia de la primera guerra de la pirámide entre Set y Horus. La entrada ilegal de Set en Canaán significaba que todos los lugares relacionados con el espacio, en Giset, ahí en el Valle de Egipto, la península del Sinaí, donde está el espacio puerto, Jerusalén, donde está el centro de control, estaban bajo el control de los dioses Enki, descendientes de Enki. Eran instalaciones a las cuales no podían acceder los enlilitas, aunque estuviesen en sus territorios. Y así, poco después, 300 años más tarde, según creemos, dice Zecharia Sitchin, los enlilitas lanzaron una ofensiva con el fin de desalojar a los ocupantes ilegales de las vitales instalaciones espaciales. Toda la lucha es por el control del espacio puerto, porque controlando el espacio puerto y la pirámide tienen el poder en sus manos, poder de lo que va y viene a Nibiru, de las naves que son enviadas y las que vienen a Nibiru, pueden reclamar el poder aquí en la tierra. Eso es lo que está detrás. Entonces, esperamos que esta lectura, esta parte aquí les haya ayudado a aclarar, y ustedes ven que la Biblia, más que aclarar, oscurece muchas cosas, porque está hecho
manipulada, ya yo que el libro más manipulado del mundo es la Biblia. Y la gente cree que todo lo que está en la Biblia es palabra de un Dios. Esa locura mucha gente se la cree. Son textos que vienen mucho más tarde que los textos encontrados en las tablillas de sumerios. Esos son los originales. De ahí se sacaron estos resúmenes muy resumidos que hay en el Antiguo Testamento, y resumen tanto y manipulan tanto que deforman el texto y uno no sabe, pero ¿por qué pasó tal cosa? Usted tiene que ir a la fuente, que son los textos de las tablillas, y tenemos la suerte de que textos de estos han sido traducidos y dejados en todos estos 10 o 11 libros que escribió Zecharia Sitchin, a las personas que se interesan por estos temas, porque esto es historia humana, es historia de una región humana, de una raza humana. Entonces, esto no son historias antiguas y ya, y uno lo escucha como, como un hobby, ¿no? Eso es cosa, no, eso tiene mucho que ver hoy. Es la base de muchas cosas que se están haciendo hoy, como ya les mostré, ¿no? La manipulación de la información para después hacer un ataque sobre alguien, sobre un país, sobre una región, sobre un pueblo. Eso es lo que siguen haciendo hoy los estadounidenses, los europeos. Preparan la mente de la gente que solo ve televisión, solo sabe lo que aparece en la televisión, no se preocupa en leer más nada, no sabe más nada, pues le mandamos esa mentira, ellos lo creen. Miren, la gente más manipulada a nivel de noticias falsas son los europeos y los estadounidenses, aunque ustedes no lo crean. Son más manipulados que nosotros aquí en América Latina. Leen menos que nosotros. La prensa en esos países es muy poderosa, las grandes agencias de prensa mundiales fuertes, con mucho dinero, ¿dónde están? En Estados Unidos y en Europa. Entonces la influencia es más fuerte en esos ciudadanos de allá. A veces un europeo habla contigo, si es francés, por ejemplo, habla contigo, y tú le hablas de la política, de los líderes políticos de allá, y le menciona nombres, y ellos se espantan, dice, ¿y cómo que usted sabe esas cosas? Siendo de aquí, de América Latina, ¿cómo que usted sabe todas esas cosas que nosotros no sabemos allá? Porque ellos están totalmente desinformados y viven en ese mundo, ¿no? Se sientan a la televisión a comer chocolate y queso, y eso es lo que le dice esas grandes compañías que lo controla todo. Ahora con Internet que ha hecho algo, ha aparecido algo alternativo, pero en Europa están prohibidos los periódicos y las agencias de noticias de Rusia y de Irán, que dan una visión alternativa, distinta de las realidades que están pasando. La han prohibido, igual en Estados Unidos. O sea, lo mismo que pregona libertad de prensa y derechos humanos, son los que más reprimen a sus propios pueblos, ¿no? Control de los medios de comunicación es allá. Y usted no ve los periodistas por aquí hablando de eso, porque defienden a Estados Unidos y Europa, que son los más represores de los medios de comunicación. Aquí que se llenan la boca hablando cuando un presidente toma alguna medida contra un medio de comunicación, la televisión, en la radio, que están abusando, hasta llamando a dar golpe de Estado. Y algún presidente toma alguna medida, no, que eso es represión de la libertad de prensa, y llegan los europeos y estadounidenses, los diputados y senadores de allá, y lanzan comunicados que exigimos que se respete la libertad de prensa en tal o cual país, y siempre agarran los países de izquierda, ¿no? Que no obedecen a Estados Unidos, Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba. Siempre demonizan a los mismos países porque no se adecuan a la política. Esto es pura manipulación. Entonces esas son la gente más desinformada. Entonces se desinforma para atacar, se crean mentiras. Y en la vida cotidiana también se ve eso. Hay gente que es envidioso y usted está trabajando en una empresa inteligente, entregado a su trabajo, y de repente aparece una o uno que quiere su puesto. Usted cree que es amigo de usted, mas por detrás está cortando los cabos para que usted sea expulso y esa persona ocupar su lugar. Y comienza a lanzar comunicaciones falsas de usted. Y nunca aparece, siempre un anónimo.
se prepara la mente de la gente para después dar el golpe. Cuando usted abre los ojos, ya está despedido del trabajo. Porque los idiotas dueños del trabajo solo vieron la información falsa que aquel les mandó por diferentes medios. Y creyó. Nunca le preguntó a usted si aquello era cierto. Y usted es despedido. Entonces esa técnica viene ya de los Anunnaki, ¿no? Demonizar el adversario, decir que es un demonio, pero no solamente decir, sino como se hace hoy, presentar imágenes como un demonio realmente. Y la gente agarra esas imágenes, y ahora más que estamos en la época de las imágenes, ¿no? La gente agarra esas imágenes y se guía por esas imágenes, entra en el subconsciente de esas personas. Y ahí viene el resultado, ¿no? El ataque y la venganza y el honrado pierde el trabajo, queda como el demonizado. En la próxima lectura entonces continuamos con esta narración de Zecharia Sitchin que nos ayuda mucho sobre esta situación que se aplica a muchos hechos actuales. Gracias a todos y a todas por ver este canal.